con atención, con entendimiento, con revelación y con poder, te aseguro que será un mensaje que va a darle edificación, fe y sostenimiento a tu vida cristiana. El domingo pasado hablamos acerca del reino de los cielos y habíamos dicho que el reino de los cielos es una herencia para nosotros, pero parte de esa herencia del reino es la gracia. Y hoy voy a hablar de la gracia. Le he titulado al sermón de hoy que la gracia sea. Ayúdeme a predicar, diga conmigo, que la gracia sea. A los que están ahí en vivo, ponga ahí que la gracia sea. Los que lo escuchan grabado, pongan que la gracia sea. Digo una vez más conmigo, que la gracia sea. Apocalipsis, el último capítulo 22, el último versículo 21, el último de los apóstoles que está con vida, 99 años, 90 años de edad quizá, en la isla de Patmos, el último que vio con vida a Jesús, escribe lo último: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dice la Nueva Traducción Viviente, que la gracia del Señor Jesucristo sea. Ahora, es interesante quien lo escribe, porque en realidad quien más habló de la gracia fue el apóstol Pablo. Parece ser que Juan tuvo influencia de este entendimiento y escribe. Ahora, no dice que la gracia del Señor Jesucristo haya sido. Él está hablando en un tiempo presente futuro. No está hablando de una gracia que fue, sino una gracia que es. Entonces, Juan no está escribiendo en realidad el final, sino como el inicio de algo que está comenzando, algo que está sucediendo en sí mismo y hacia adelante, porque como dije antes, estamos hablando de una herencia, y cuando alguien recibe una herencia no es el final, ¿verdad? Es el inicio, es el comienzo de algo nuevo, algo que está aconteciendo. La primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran gracia, otra versión dice misericordia, otra versión dice su amor inagotable. Se está refiriendo a lo mismo. Dice, según esta gracia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dice, para una herencia. Dice, gracias por esta gracia hemos recibido una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los siglos, en los cielos para vosotros. Entonces la gracia es algo eterno, es algo que no se marchita, algo que no se deteriora, es continuo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es algo que Dios nos da, que cuando nosotros lo recibimos, todo va bien. Escúcheme, porque esto nos va a dar una paz. Es una gracia que cuando viene todo nos va muy bien. Ahora, no lo digo yo, dice el Salmo 23:6: ciertamente el bien y la gracia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien
y la gracia, la misericordia, el amor inagotable ciertamente me seguirá. Me va bien con la gracia. Cuando la gracia quiere decir que todo va a estar bien en mi vida, en mi matrimonio, en mi salud, en mis finanzas, en mi situación. ¿Por qué? Porque donde está la gracia de Dios es porque ha llegado el reino, y si ha llegado el reino es porque hemos recibido entonces una herencia. Quiere decir que el Espíritu de Dios está. Y donde está el Espíritu de Dios, entonces está el reino, está esta herencia, está esta gracia. Entonces, por lo tanto, ¿por qué nos va bien? Porque no hay demonios, no hay opresión, no hay esta maldad alrededor nuestra. Porque cuando no está la gracia, están los demonios. Y viene lo más terrible que le puede pasar a un creyente: la culpa, la condenación, el juicio. Escuche, la ausencia del desconocimiento de la gracia de Dios, lo único que produce es un juicio que nos lleva al resbalón continuo del pecado. A los religiosos y a la religión no les gusta, es una doctrina, la gracia, que no gusta escuchar, porque pareciera que es una condenación, una condonación de pecado, pero es nuestra condición de maldad. Y algunos han creído que así como para los judíos es la ley, la gracia es entonces para la iglesia de Jesucristo. La ley es la que hacía que los judíos obraran e hicieran cosas para su salvación. La gracia es la obra de Jesús para nuestra salvación. Eso es algo muy diferente. Por eso el Salmo 90:14 dice: de mañana sácianos de tu gracia. Es: sáciame, Dios, lléname de tu gracia. Y entonces dice: y cantaremos y nos alegraremos todos los días de nuestra vida. Fíjate lo que dice el salmista: Señor, sáciame de tu gracia, porque yo saciado, llenado, rebosado de ella, cantaré todos los días de gratitud. Mira, me encanta este versículo, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: sácianos cada mañana con tu amor inagotable, que se refiere a la misericordia y la gracia. Dice: para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tu siervo te vea obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria, y que el Señor nuestro Dios nos dé de su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Este es el fruto de la gracia. ¿Qué es lo que hace la gracia? No solo nos hace cantar de alegría, sino que nos da alegría en proporción al sufrimiento que vivimos. Entonces, si tú vas a recibir bendición en proporción a lo que has sufrido, usted es millonario entonces, ¿entiende? En gozo. Porque dice la Biblia, eso era, dice: danos en proporción a nuestro sufrimiento. Y dice: compensa los años malos con bien. La gracia hace que lo malo que viviste en una temporada. Llevo yo, por supuesto, estudiando acerca de la gracia, haciendo de la gracia. Y cuando hizo rema mi vida, cuando hizo rema, hermanos, tomé una energía, una fuerza, una vitalidad. Quiero hasta lavar los trastes. O sea, imagínense.
Soy capaz de ir a rellenar los garrafones de agua a las 11 de la noche. O sea, es una cosa, hermanos, es algo que no solo es un entendimiento, es algo que viene del Espíritu, porque lo que no estaba ahora lo llena de nuevo la gracia de nuestro Señor. Dice el Salmo 5:7: mas yo por la abundancia de tu gracia estaré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Fíjese, dice: yo por la abundancia de tu gracia. ¿Sabe qué es lo que lo hizo hoy venir aquí? La abundancia de su gracia. Lo levantó, lo despertó, sabe, me refiero a la operación del Espíritu Santo, pero esta gracia que usted tiene en su corazón. Déjeme explicarle un poco más. ¿Qué es la gracia? Porque todos aquí la hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Cuando tú veniste a Jesús y lo aceptaste en tu corazón y te convertiste, entraste inmediatamente al reino de los cielos. ¿Cuántos saben eso? Entraste a una atmósfera, a una cultura, a un ambiente espiritual donde todo fue diferente, todo era distinto. Cuando uno entra al reino, los árboles son verdes, el cielo es azul, el sol tiene rayos, y el amor es amor, y el perdón es un perdón, y empiezas a experimentar cosas que no habías experimentado jamás. No se puede describir. Cada uno que ha nacido de nuevo lo puede explicar a su manera, ¿sí o no? Pero cuando tú entras al reino, lo primero que pasa en tu ser. Ahora yo tengo que hablarle a su espíritu viejito lo que pasó cuando su espíritu joven. Es una broma porque el espíritu no envejece ni es más joven, pero solo para que esté en un contexto. Que cuando usted entró en Jesús, entró a este reino, y en ese reino usted empezó a vivir esta condición de gracia que, sin importar su condición de pecado, porque muchos de nosotros fuimos y somos pecadores. Cuando uno vino a Jesús, uno creía que todo era posible y que todos teníamos acceso a todo, ¿sí o no? Tú llegaste a la iglesia y empezaste a servir, empezaste a hablarle de Dios a todo. Tú no estabas como que necesito un curso de nada. Es más, yo cuando llegué a la iglesia, yo creía que todos predicábamos ahí, que todos pasaban al frente, y yo se los he platicado. Cuando mi pastor, 3 meses después que yo llegué a la iglesia y me citó para un café para conocerme, mi pensamiento en el reino y en la gracia era: me está invitando a desayunar porque quiere que yo predique. Eso era mi idea. Bendita sea la gracia de Dios. Eso era mi pensamiento, y no solo lo pensé, amados hermanos, hice un sermón. Me junté con mi hermano mayor, el pastor Paco, y le dije: vamos a hacer un sermón porque él nos quiere invitar a predicar. Y nosotros, no sé de dónde sacamos la idea, vamos a hablar del nombre y los significados. Me acuerdo del sermón, lo hicimos por escrito. Llegamos al desayuno, veníamos los dos preparados. Muy bien, ¿qué nos querías decir? Y él dijo: nada, quiero conocerlos y decirles que pues quiero enseñarles acerca de la Biblia. Quiero que sepan que la Biblia tiene 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento, que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo, en griego. Le dije: aborta misión, baja el papel, no sabemos nada. Entonces yo empecé a escuchar que había 150 salmos, que había 30 capítulos de Proverbios, pero mi mente, en la gracia, ¿me está entendiendo? Yo creía que podía, yo creía que así funcionaba. Y le digo una cosa: sigue funcionando igual. Cuando recién me convertí, entonces dije: bueno, ya entendí, necesito prepararme para eso de predicar. Entonces inmediatamente en los meses posteriores
Mi pastor siempre tuvo pasión por los grupos étnicos y fuimos al Valle Mazagua y fuimos a predicar y estábamos predicando en ese lugar. Pusimos una plataforma, se acercaban los mazaguas, los indígenas y de repente vamos a orar por los enfermos. Y entonces mi pastor empezó a orar por los enfermos. Literal, yo vi milagros, gente en muletas, silla de ruedas, y todos nosotros acercábamos a los enfermos al pastor, pero de repente eran muchos enfermos y yo dije, bueno, pues yo también voy a orar. Y empecé a orar, hermanos, empecé a orar por enfermos. Yo no sabía, yo tenía meses de haber conocido al Señor y lo que él decía yo lo repetía en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, y los endemonios fuera en el nombre, porque yo estaba en la gracia. Entonces yo volví a México después de esa experiencia y yo estaba en la iglesia y yo veía a alguien enfermo, voy a orar por ti, y yo empezaba milagros y yo así, una fe, hermanos, impresionante. Me invitaron a Culiacán, Sinaloa. Allá están los campos de cultivo de la pizca del tomate, el chile morrón, y se traen indígenas completos de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, y los ponen a trabajar ahí y los ponen a vivir en galerones. Y entonces hay una organización americana que traduce porciones de la Biblia. En aquel entonces eran audiocassettes, en aquel entonces, imagínense, hace cuántos años, y les regalábamos una porción, diagnosticábamos cuál es su idioma. Usted es mixteco. ¿Mixteco de dónde? ¿De qué pueblo? Y hay sus tantas variantes, y le regalábamos una porción, y en unas maquinitas que se autorreproducían escuchaban un poco del evangelio en su propio idioma. Entonces, como yo ya estaba entrenado para orar, quiere que oremos por usted, y yo empecé a orar y empezaba a orar por otro y empezaba a orar por otro en las galeras, y ya estaba yo ahí. Yo cada que entraba yo iba y oraba y bendecía a la gente, porque yo estaba en la gracia. Hasta que un día un gringo viejo me dijo: hermano Ben, he estado observando que tú estás entrando a las galeras de los indígenas y estás orando por ellos, y tú no conoces que están los 5 pasos para orar por un enfermo. ¿5 pasos? Sí, hay 5 pasos. Mira, sienta, toma nota. Tú no puedes orar por un enfermo si antes no sabes si ese enfermo perdonó a sus papás. ¿En serio? Sí, tú debes preguntar. Sí, y él oró y perdonó a sus papás. Y luego le debes de preguntar si está en pecado y si su vida es correcta. Ok, sus papás, su vida correcta. Y luego le vas a preguntar si se ha arrepentido y ha perdonado a todos. Sus papás, vida correcta, perdonado a todos. Y luego le vas a decir que si recuerda algún milagro anterior. Y si recuerda ese milagro, que lo platique. Y luego al final él debe de reconocer que cree en la sanidad. Y yo, que cree en la sanidad. Bueno, entonces volví a las galeras y entonces llegó una mujer: ¿puede orar por mí? Y le dije: ¿usted conoce los 5 pasos de la sanidad? ¿Qué? Esta mujer con trabajos hablaba español. Que si usted conoce los 5 pasos de la sanidad. No, usted perdonó a su papá. Mi papá murió hace 100 años. Usted anda bien con Dios. No, y yo me olvidé de los 5 pasos. Y descubrí que la religión y el legalismo existen para robar la gracia. ¿Ya me está entendiendo, verdad? Porque yo creí que cuando llegué a la iglesia todos podíamos hacer todo, y todos podían hacer todo, y todos deberían de hacer todo fácil. Pero a medida que pasó el tiempo en mi fe y fui creciendo y fui conociendo al Señor, no Dios, no el Espíritu Santo, la religión y el legalismo me empezaron a decir que yo necesitaba vivir vidas más complicadas y más complejas, con ideas y pasos y teologías y teorías y entendimientos y disciplinas y reglas denominacionales, y este asunto que fue bregando, fue hundiendo, fue consumiendo, fue ahogando algo que yo recibí cuando llegó al reino, que era fácil.
todo era posible. Todo es posible cuando entras al reino y operas en la gracia. Diga conmigo, que la gracia sea. Porque si usted un día está orando por alguien y Dios le da una palabra profética. Una vez pasó, estábamos en un momento en la termoeléctrica, mucho tiempo atrás del Club de Leones, y estábamos en un momento fuerte del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios estaba en la alabanza fluyendo, y de pronto mi esposa tomó el micrófono desde su lugar y empezó a orar y a interceder y a echar fuera demonios, y llegó un hermano como aquel gringo y dijo: Pastor Ra, usted no sabe que para orar desde su lugar están los 5 pasos de la oración. Y yo escuché eso, yo no supe esa conversación, y alguien me dijo: es que hay 5 pasos para que yo pueda orar desde mi lugar para favor de la iglesia. Y le dije: no, eso es una mentira. Así no opera el reino, así no opera la gracia. Me queda claro que la iglesia tiene que caminar en orden y ese tipo de asuntos, sí, estoy de acuerdo. Pero llega un punto donde la religión ha complicado la extensión del reino. Amados, el reino es fácil. Jesús estaba en la cruz. De un lado había un ladrón, del otro lado había otro ladrón que merecía condenación y vida eterna, los dos. Pero uno de ellos dijo: Maestro, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le dijo: hoy mismo estarás en mi reino. Y ese hombre hoy mismo estaba en el reino de Dios cuando Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero hoy vivimos en un mundo donde nos han enseñado o hemos creído por mentira del diablo que si mi refrigerador se descompone, si mi lavadora se descompone, si mi auto se descompone, es porque algo anda mal en mi vida. Bueno, te voy a decir algo anda mal en tu vida desde siempre. Pero por la infinita gracia de Dios no pasa así, no vives en condenación. Pero el mundo está todo el tiempo hablándonos, el espíritu del mundo, todo el mundo está llevándonos a esta condenación. Y el regalismo dice: es que el mundo, el cristiano debe de aprender acerca de la ley y acerca de los mandatos para que se arrepienta. Yo le dije a Angie, le dije: amor, vamos a llevar a la iglesia a la santidad y a la pureza. Estoy hablando de ustedes. ¿Cómo? Dígame, ¿cómo, pastor? Con la gracia. Porque a medida que sabes cuánto te ama Dios, mientras más descubres cuánto te ama, más te acercas a la santidad. No te acerca el temor al juicio, no te acerca el temor a la consecuencia eso no hace que nadie cambie su vida espiritual. Miren, nuestra iglesia está yendo a un rumbo. Yo estoy convencido, lo he visto antes en mismo Puerto del Cielo. Estamos yendo a un rumbo correcto, y para eso ocupamos amistad, relación y una vida pura y santa. Y la mejor forma de tener pureza y santidad es el entendimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de los hombres, enseñándonos que la gracia que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Es la gracia que nos enseña a renunciar a lo malo, a los deseos mundanos. Dice: y vivamos así entonces en este siglo, con vidas sobrias, justas y piadosamente. Hay tentaciones que ustedes viven, luchas que ustedes viven, tropiezos que han hecho, de los que ustedes saben que no es fácil salir. Lo saben, conocen la palabra, conocen lo que la Biblia dice, conocen del Señor, y aún así una y otra vez lo hacen. Y tú tratas de pensar en todo aquello que podría hacerte reconsiderar tu maldad, y encuentras a un diablo condenado, condenador, condenándote y trayéndote juicio. Y tú sigues luchando por salir de ese pensamiento, de esa herida, de ese dolor, de ese quebranto. Pero mientras más escuches al juicio, menos saldrás de ahí. La forma de salir de ahí, ponme atención, es recordando cuánto Dios te ama. Es el amor de Dios. Como hace rato cantábamos, son las cuerdas de amor,
la que nos hace reconsiderar y apartarnos del pecado. Por eso el Salmo 90 dice: de mañana sácianos de tu misericordia, sácianos de tu gracia, y cantaremos y nos alegraremos. Entonces quiere decir que la gracia de alguna manera nos da un poder. No solo nos da un entendimiento, no solo nos da una revelación. Escuche, caminar en la gracia, andar en la gracia es un poder que te hace lavar los trastes. O sea, ¿cómo digo eso? Es un poder que quita tu amargura, es un poder que quita tu quebranto, es un poder que quita tu dolor, es un poder que quita tu incredulidad. Es algo que viene del Espíritu. 86 veces el apóstol Pablo habló de la gracia. ¿Se acuerdan quién les dije que fue el último? Juan. Pero ¿sabe quién es el presidente mundial del tema de la gracia? Pablo. Pablo, escúcheme, fue el hombre que se le dijo cuando él estaba en una situación de dolor y de quebranto. Cuando Pablo pidió ayuda directa a Dios y le dijo: Dios, quítame este aguijón. ¿Se acuerda? Se lo pidió de todo corazón. ¿Y qué le fue respondido a este hombre? Bástate en mi gracia. O sea, él está pidiendo, el apóstol Pablo, este hombre ha hecho más que yo, más que usted, más que Billy Graham, y le está pidiendo un favor a Dios: quítame este aguijón. Y el Señor le dice: no, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces a él me dijeron que no porque no me ame el Señor, sino porque me está dando algo más grande que mi petición. Y le dijo: bástate en mi gracia. Y este hombre se echó una maestría de la gracia. Tanto fue que todas, escúcheme, todas, ponga atención, todas y cada una de sus cartas, él escribió al principio: sea la gracia, y al final: sea la gracia. En todas y cada una de sus cartas. Agárrese. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Pero al final, en Romanos 16:24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Empieza con la gracia, termina con la gracia. Primera de Corintios 1:3 empieza con la gracia. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. Termina con la gracia. 16:23, Primera de Corintios 6:23, y la gracia de Jesucristo esté con vosotros. Segunda carta a los Corintios inicia con la gracia. Gracia y paz a vosotros. Segunda Corintios 13:14 termina con la gracia. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Gálatas, diga conmigo, empieza con la gracia. Ayúdame a predicar, diga conmigo: Gálatas, empieza con la gracia, termina con la gracia. Gálatas 1:3, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre, su Señor Jesucristo. Gálatas 6:18 termina: hermanos, y la gracia de Señor Jesucristo sea con vosotros en el Espíritu. Efesios empieza con la gracia, gracia y paz a vosotros, pero termina con la gracia. Efesios 6:24, y la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses empieza con la gracia, gracia y paz a vosotros. Filipenses 4:23 termina con la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Colosenses 1:2 empieza con la gracia, a los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Colosa, gracia y paz sea con vosotros. Termina con la gracia. Colosenses 4:18, la salutación de mi propia mano del Pablo, acordaos de los prisioneros, la gracia sea con vosotros. Todas las cartas del hombre que se le dijo: bástate en mi gracia, todas empiezan con el mismo deseo: que la gracia sea con vosotros. Puerta al cielo,
Que la gracia de Dios sea con ustedes. Segunda Tesalonicenses 1:2, gracia y paz con vosotros. Segunda Tesalonicenses 3:18, termina con la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Primera de Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia y misericordia y paz sea para ti. Primera de Timoteo termina con la gracia, 6:21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Segunda Timoteo empieza con la gracia, 1:2, a Timoteo, amado hijo de gracia, misericordia y paz, termina con la gracia. Segunda Timoteo 4:22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Tito, diga conmigo, empieza con la gracia y termina con la gracia. A Tito, primera de Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la comunión de fe, gracia, misericordia y paz al Dios Padre nuestro Jesucristo. Y termina con la gracia. Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Filemón 1:3, gracia y paz a vosotros. Termina Filemón 1:25, la gracia de Jesucristo sea con vosotros. Me encanta Tito 3:15, dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con vosotros. Dice el versículo 7, Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. ¿Por qué fuimos justificados? Por su gracia. ¿Para qué? Para que fuéramos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El único libro que está en disputa hasta hoy de saber quién fue el que lo escribió fue Hebreos. Y muchos dicen que fue Pablo, pero la razón por la que muchos dicen que no fue Pablo, porque Pablo no empieza con la gracia ni termina con la gracia. Amados, mi sermón de hoy no es una ocurrencia. Mi sermón de hoy no es un tema que encontré por ahí en YouTube. No, mi sermón de hoy es algo del cielo bíblico. Es algo que nosotros necesitamos para poder comprender la obra de Dios en nuestra vida. Es una forma de que el evangelio vuelva a ser fácil. Porque el evangelio se ha complicado. Cuando estábamos en el tiempo del Club de Leones y la iglesia era muy grande, nos habíamos multiplicado demasiado, entonces todos tenían que servir, todos. No había manera de que alguien llegaba nuevo, oh, hermano, mire un nuevo, muy bien, agarra ese cable y póngalo para allá. Había mucho por hacer, no había tiempo de bienvenido, le damos un vaso, no, nada, agarra ese cable y póngalo ahí. O sea, era mucho trabajo. Todos los nuevos servían de inmediato, no había tiempo, no tenemos, ahora, no servían como que predicando o algo así. Todos tenían una oportunidad. Y descubrí un hermano que empezó a cada uno a decirle, tú no puedes servir porque tú no has tomado los 5 pasos del servicio. Y luego le dijo al otro, y tú ya no puedes servir porque no has tomado los 5 pasos del servicio. Y luego le dijo a otra más pequeña, tú no puedes servir porque no has tomado los 5 pasos del servicio. Hasta que uno le preguntó, oiga, ¿y quién da esos 5 pasos? Yo. Oh. Y yo me enteré. Porque algunos dejaron de servir. ¿Y tu cable? ¿Por qué no estás cargando tu cable? Es que tengo que tomar el curso de los... No, ¿qué curso? Agarra el cable y sirva al Señor. Así no funciona el evangelio. Porque es el reino de la gracia. Ahora quien escucha esto se está torciendo. No, sí. Porque así es el reino. Porque así fue cuando usted llegó, ¿se acuerda? Así fue, ¿sí o no? Así empezó. Y por eso llegó a ser el tipo y mujer que hoy es. ¿Por qué? Porque usted empezó a servir. Y cuando menos lo descubrió, usted ya estaba haciendo cosas tan enormes para el Señor. ¿Pero por qué? Porque empezó a caminar por la gracia. ¿Está conmigo? Que la gracia de Dios sea con ustedes, puerta al cielo. Voltea al que está a tu lado y dile que la gracia de Dios sea contigo. Vamos, y tú respóndele, no, que la gracia de Dios sea contigo. Vamos a ver un ejemplo bíblico, complejo pero bíblico.
los discípulos, en Hechos 6, la iglesia había crecido, la iglesia se había multiplicado. Empezó a haber problemas porque los apóstoles tenían que, llenos del Espíritu, encargarse de todas las labores ministeriales y espirituales de enseñanza y ministración, pero al mismo tiempo tenían que atender a las mesas. Sí, hubo un problema porque se decía por ahí murmurando que atendían más a las viudas de los griegos que a las viudas judías. Sí, hubo un problema ahí. Entonces estaban tan ocupados los discípulos atendiendo cosas que se estaban apartando de su función, que era la palabra y la administración de la misma. Si está conmigo en esa parte, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que los discípulos convocaron a la multitud. Los discípulos convocaron al pueblo y les dijeron: ¿saben qué? Necesitamos ayuda. No está bien que nosotros estemos sirviendo a las mesas y estemos apartándonos del otro llamamiento que nadie más puede hacer más que nosotros. Entonces le pidieron al pueblo, ponga atención, los discípulos, en Hechos 6:3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones, y dan 3 características. ¿Quién tiene para escribir? Para tomar nota. ¿Quién puede tomar nota? ¿Quién toma nota? Usted, hermana. Usted va a representar entonces a los discípulos. Los discípulos querían servidores con 3 características: de buen testimonio, anote, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cómo los querían los apóstoles? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso le dijeron al pueblo. Hermana, le voy a encargar que hable con todos los hermanos y junten a 7 con estas 3 características: de buen testimonio, ¿qué más? Lleno del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Los hombres, ¿a cuánto nos han mandado al centro comercial por algo y nada de lo que nos pidieron traemos? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Verdad que sí? Vas allá, 4 tomates duros, 2 aguacates, 1 cebolla blanca, y traes 2 pepinos, 5 limones y un paquete de pan Bimbo. Y tú: yo no te pedí esto. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Verdad que sí? A todos nos pasa. ¿Quién más puede escribir? ¿Quién más puede tomar? Entonces, es el pueblo. Y dice entonces que el pueblo eligió entonces a Esteban y a otros 6 más. Y dice: y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban con 2 características: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo los quería, hermana? Diga fuerte, grite. De buen testimonio, lleno del Espíritu y de sabiduría. Diga conmigo: buen testimonio, lleno del Espíritu y de sabiduría. ¿Y qué consiguió el pueblo? 7, ¿cómo? Lleno de fe y del Espíritu. ¿Sí? O sea, de las 3, una característica. O sea, cargaron algo específico. Busquen a 7 así. Y trajeron 7 con 2. Una de las 3. ¿Ok? Así es como percibían los discípulos a los que debían de servir, y así es como el pueblo percibía a los que deberían de percibir, a los que debían de servir. O sea, son formas de ver. Pero ¿cuántos saben que la Biblia es inspirada por Dios? Y que quien está escribiendo esta porción de la Biblia es el doctor Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de según San Lucas. Y al momento ya los eligieron, ya los tienen,
tienen los nombres, pero al momento de aparecer en escena, ¿quién más puede tomar notas? ¿Quién más está tomando notas? Pues de su celular. ¿Quién? Por allá, tú, Edgar. ¿Cómo los eligió el Espíritu? Y Esteban, entonces ya aparece. ¿Cómo dice? Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Está conmigo? En voz alta, hermana. ¿Cómo querían que fueran los apóstoles? De buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. ¿Cómo los eligió el pueblo, Magali? Lleno de fe y del Espíritu. Pero ¿cómo lo procesó el Espíritu? Lleno de gracia y de poder. ¿Se da cuenta? O sea, el mismo cuerpo está tratando de identificar a los que pertenecemos a la obra de Dios, al servicio de Dios. Pero el mismo Espíritu Santo dice que entonces con gracia y poder, y dice la palabra de Dios, es que no ocupa nada más. Es que solo lo que necesitas es lo que tenías cuando llegaste. ¿Qué es lo que tenía yo cuando llegué y estaba orando aquí y por enfermos y liberando endemoniados y queriendo predicar? No tenía nada de lo que los discípulos o de lo que el pueblo quería. Lo único que había en mí era gracia y poder del Espíritu. Entonces lo único que usted necesita hoy, lo único que necesitan nuestros hijos, nuestros jóvenes, lo único que necesitan nuestros niños son dos cosas: la gracia y el poder del Espíritu Santo, porque con eso es más que suficiente para alcanzar la obra de los cielos. Porque esta es la obra del Señor. Porque cuando está la obra del Señor, entonces no hay más opresión, no hay más tristeza. Y entonces es cuando tomamos la victoria y los demonios son echados fuera. Entonces nosotros no podemos seguir teniendo preocupación o llanto o quebranto, porque es cierto, viene un lobo a atormentarnos, pero ¿cuántos saben que el león de la tribu de Judá ha salido? Él nos protege, Él nos ayuda. Cuando entonces viene la manifestación de la gracia, la manifestación de la gracia es cuando dice este salmo que leímos: entonces ahora cantaré todo el día. La manifestación de la gracia entonces es: ahora hay poder en mi vida, ahora hay poder en mi corazón, porque ha sido vencido el enemigo. Pero ¿sabes por qué no puedes vivir esta manifestación de gracia y de poder? Porque el diablo todo el tiempo te susurra donde has caído y tropezado. Y es verdad, has caído y tropezado, y el diablo te susurra. Y mientras él hace eso, él va minando, él va disminuyendo, él te va acusando, él te está recordando día y noche. Es un acusador que día y noche: sí, pero tú eres un adúltero, sí, pero tú eres una mujer de falta de fe, pero sí, pero tú eres un incrédulo, sí, pero tú eres un orgulloso, tú eres una soberbia, y tú eres y empieza a poner esto en tu corazón, y empieza a minar esa gracia y ese poder. Y ese cristiano floreciente, lava trastes, queda hundido por una nube de pensamientos. ¿Cuántos se han levantado con una canción en su mente? ¿Les ha pasado? Ahora, está suave cuando es una alabanza, está terrible cuando es de la salmista Shakira. Y dices: bueno, ¿por qué tengo esta canción de Shakira en mi mente? Y dices: bueno, pues no sé, por ahí la escuché en la radio. Pero si es una de Julián, dices: ¿qué está pasando conmigo? Porque escucho esto en mi mente. ¿Dónde oí eso? Y puede ser casi todo el día, la estás tarareando. Me pasó hace unos días, estaba con una canción, ni me acuerdo cuál, y empecé a tararearla, y Angie la escuchó, y luego Samuel la estaba tarareando, y luego la niña, y todos estábamos ahí.
se metió en mi mente. Y ahí estaba. Y todo el día estuvo, contaminó mi día, llenó mi día y contaminé a otros. Así es el diablo. Te pone una melodía satánica de algo que tú ya no eres. Y le está cantando en tu mente. Y le está haciendo sonar en tu corazón. Y es una canción que repites, que otros oyen de ti y otros empiezan a creerlo. Fíjate, había gente que no creía algo de ti y como te lo oyeron cantar, ahora lo saben de ti también. ¿Cuántas veces la gente, has escuchado este tipo de personas, de repente tiran algo? Ah, soy un tonto. No, no eres un tonto, solo se te cayó eso. Pero como lo estás diciendo, lo estás pronunciando, no solamente lo estás oyendo en primera persona, no solamente lo está oyendo tu espíritu, no solamente lo está oyendo tu alma, lo están oyendo otras personas. Y ahora todos estamos convencidos de que eres un tonto por una tontería que no tenía sentido. Pues así está pasando hoy en tu vida. Así ha estado pasando. Yo como predicador y como estudioso de la palabra, mientras más estudio la palabra, descubro que somos todos una bola de pecadores. Y llevaba casi un periodo de 3 meses diciéndole a Angie, es que Angie, somos bien pecadores los humanos, y los humanos son pecadores, y somos unos pecadores, y somos uno. Y se hizo una canción. Y un punto de repente Angie me decía, pero ¿por qué siempre dices eso? No sé, es que somos unos pecadores, que la Biblia dice que somos unos. Y empecé a cantar una canción. Y semanas atrás yo le dije a Angie, yo necesito medicina de la gracia porque estoy oyendo mucho esto. Ya no era un estudio bíblico, era una canción. ¿Por qué? Porque Satanás decía, la humanidad son unos pecadores, el mundo es un pecador, los hermanos son pecadores, los congregantes de Puerta al Cielo son pecadores, el pastor es pecador. ¿Entiendes? Y yo caminé por un par de meses como un pecador. Pero no fue una canción que puso el Espíritu, fue una canción que me cantó el diablo. Escucha esto. Yo no sé tus tropiezos, tus errores, tus debilidades, tus fracasos, pero que la gracia de Dios sea en ti. ¿Escuchaste? Que la gracia de Dios sea en vosotros. Que la gracia de Dios sea. Vamos, digo conmigo. Que la gracia de Dios sea. Vamos, dilo. Que la gracia de Dios sea. Y yo empecé a decir que la gracia de Dios sea. Venga a tu reino, líbrame del mal. Que la gracia de Dios sea. Venga a tu reino, líbranos del mal. Y de repente tomé una fuerza, un vigor, una nueva canción. Y dije, pásenme ese zacate que yo lavo los trastes. Y tengo allí de testigo. ¿Por qué? Porque la gracia, el poder de la gracia vino a mi vida. Bueno, no es para lavar los trastes, pues, sino estoy tratando de decir que eso te rejuvenece, eso renueva tu mente, renueva tu posición en Cristo, renueva tus pensamientos. Y yo empecé a llenarme del poder de la gracia. Y empecé, y ustedes saben, a mí Dios no tengo problema que esté grabado. Dios me ha usado para unir a los pastores de mi generación y del continente. Y yo dije, últimamente ya me acordé, yo soy alguien que une pastores del mundo. Y empecé a llamar a uno, a otro, a otro, a otro. Y empecé a enlazar a todos. Porque la gracia y el poder de Dios está en mí. ¿Y por qué no lo hiciste antes? Porque estaba escuchando una canción. ¿Por qué no estás ganando almas? ¿Por qué no estás sirviendo? ¿Por qué no estás diezmando? ¿Por qué no te estás congregando? ¿Por qué no estás discipulando a otros? Porque eso es fácil. Eso hacías cuando te convertiste. Pero vino una canción que se ha repetido todos los días de tu vida en los últimos tiempos, que ha disminuido
Y por eso el apóstol Pablo le escribió a los de Corintio que la gracia sea, y luego lo puso al final, que la gracia sea. Y por eso lo escribió a los de Éfeso, que la gracia sea, y luego puso al final, que la gracia sea. Y luego le escribió a Timoteo en la primera carta, que la gracia sea, y luego le puso al final, que la gracia sea. Y luego le escribió otra vez a Timoteo en la segunda carta, que la gracia sea, y luego le puso al final, que la gracia sea. Amados, puerta al cielo, que la gracia sea sobre nosotros, la llenura del Espíritu Santo sea sobre nuestra iglesia. Cuando le da un aplauso a Dios en su casa, la gracia sea, la gracia sea sobre nosotros. Dile al Señor: lléname de tu gracia. Vamos, óralo. Dile a Dios: lléname de tu gracia. Yo no sé cuál es la canción, yo no sé cuál fue tu tropiezo, yo no sé cuál fue tu error, pero que la gracia sea. Que la gracia sea. Que la gracia sea. Y luego por ahí tengo un sermón que todavía no les voy a predicar, del favor de Dios cuando la gracia es. Entonces todo esto empezó a funcionar. Y entonces empiezo a operar en la gracia y no en la ley, no en la condenación. Y todo empieza a salir bien. Escucha, todo empieza a salir bien. Sal de tu temporada de todo sale mal. No podrás hacerlo por tus propias fuerzas. Todo sale bien cuando estás en la gracia y en el poder del Espíritu. Y cuando estás operando en la gracia, todo sale bien. Y dice por último, Juan 1:16, venga alguien con el teclado, quiero terminar. Porque de su plenitud, Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. O sea, es que no como que sí, pastor, yo me acuerdo cuando me convertí, yo todo lo que hacía, usted platica eso, pero yo si viera todo lo que yo hice, pero es que eso se acabó. No, porque dice que en la plenitud, dice que tomemos. Fíjese que ya no dice pidamos, no pidamos porque ya está ahí. Dice de la plenitud tomamos gracia sobre gracia. O sea, yo puedo decir, yo que estoy caminando en esta gracia, en esta todo sale bien, en esta velocidad, en esta pasión, en este renuevo. No puedo decir, no, yo ya, hermano, yo ya pedí mi gracia. No, dice gracia sobre gracia. O sea que usted puede el próximo domingo decirme: pastor, ¿qué cree? Me acaba de pasar lo que usted no puede detenerme, no sé qué vas a hacer, quiero seguir, quiero hacer, quiero prosperar, quiero servir, y ahora estoy contento, aleluya, gloria a Dios, cuando cantamos, cuando servimos. A lo mejor, y usted le va a decir: ya, hermano, se acabó la gracia de todos. Así dice la Biblia. Dice que de la plenitud, ¿qué dice? Tomen. La gracia se toma. Es que si vieras la canción tan fuerte que está en mi mente, sí, toma gracia sobre gracia. Ponte de pie. Dile al Señor: Dios, dale gracia a mi vida. Dile al Señor: toma gracia a mi matrimonio. Mira, te voy a decir algo como tu pastor que te ama. ¿Sabes por qué has perdido energía? No son los años. Esa es la canción que te están cantando. Es porque tienes que volver a la gracia. Escúchame. No es tu enfermedad esa, no es cierto. Yo lo acabo de descubrir. Hasta me ha dicho: oye, ¿qué te pasa? Le digo: no sé, ando chido, no sé. Estoy imparable, Señor, no estoy así, no sé, quiero más, quiero hacer por el reino y voy a hacer lo otro. Y ya les dije que ando ayudando iglesias, y voy a ayudar a estos, y voy a ayudar a los otros, y voy a conectar a este con este, y voy a ayudar. ¿Por qué? Porque estoy de nuevo. O sea, sí puede ser que quedes en una opresión, en un estupor, pero tienes que pedirle
llena mi trabajo de tu gracia. Vamos, dile al Señor, llena mi casa de tu gracia. Que el desamor y la amargura terminen. Llena. Vamos, cierra tus ojos, pídele al Señor, llena este lugar de tu gracia. Tomamos, vamos, tomamos gracia sobre gracia. Tomamos de tu gracia, Señor. Con cuerdas de amor, Señor, tú nos tomas. Tú no nos tomas de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a la obra de la cruz. Con cuerdas de amor, Señor. Atraernos con cuerdas de amor. Danos de tu plenitud. Danos de tu plenitud. Danos de tu plenitud. Hay una fuente que lava toda iniquidad de sus heridas. Te adoramos. Fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya. Vamos. Misericordia encuentra al más vil pecador en el Calvario, donde sangró mi Salvador, río de gracia que inundó mi corazón. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre se ha exaltado. Gracias. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, me ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre se ha exaltado. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. Sí, Señor. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre se ha exaltado. Vamos, toma de la plenitud. Toma de la plenitud del Señor. Dile, Señor, pon un nuevo canto en mi mente. Dame gracia sobre gracia. La gracia sea con nosotros. La gracia sea sobre mi esposa. Vamos, empieza a orar por otros. Vamos, dile, la gracia sea sobre mi esposo. Que la gracia sea sobre mis hijos. Que la gracia sea sobre mis padres, sobre mis hijas, sobre mis yernos, mis nueras. Vamos, vamos. Que la gracia sea sobre mis nietos. Que la gracia sea sobre nuestra ciudad.
gracia de Dios, corazón te como el apóstol canta, declaró, y el apóstol Juan y Pedro, exalta. Padre, en el nombre de Jesús, que la gracia sea sobre nosotros, que la gracia sea, con que la gracia sea. más fuerte, Vamos, dilo, que la gracia sea. Toda opresión, toda mentira, Dios tiene el control. Que la gracia sea, que la gracia sea. Tú no eres ese pecador, tú no eres esa pecadora, tú no eres eso que dice el diablo. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres la hija de Dios. Que la gracia sea, que la gracia sea, que la gracia sea. Di conmigo, yo tomo. Vamos, vamos a terminar. Di conmigo, yo tomo. Vamos, levanta la voz, diga conmigo, yo tomo gracia sobre gracia en Cristo Jesús. Última vez, diga conmigo, yo tomo gracia sobre gracia en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Wow. No me toque que ando chido, hermano. Que la gracia de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos. Decía un pastor teólogo, deberíamos ya no decir que Dios te bendiga, digamos algo más profundo, que la gracia de Dios sea contigo. Amén. Oramos por los diezmos y las ofrendas. Señor, que la gracia tuya sea sobre nuestros trabajos, que la gracia tuya sea sobre nuestros jefes, socios, compañeros. Bendecimos esa fuente de ingreso, los bendecimos. Bendecimos esa institución, esa empresa, ese negocio, esa sociedad, ese negocio, ese local. Lo bendecimos. La gracia tuya sea sobre él y sobre ellos, en el nombre de Jesús. Bendice nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Bendice nuestra iglesia. Que la gracia tuya sea sobre